Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Domingo 17 de septiembre del año 2017, a 4 días del inicio de la primavera. Una temporada que a mí me encanta, no sé ustedes. Son días para pensar también, para tomar sol, para caminar y para recordar. Siempre son tiempos para recordar. En este transcurrir por la vida, saben ustedes, aquí todos los domingos de 20 a 22 hacemos desde hace 11 años la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, intitulada Elemento Vital. Ambiente, uno de los temas. Me recordaba la directora del programa, Mabel Martínez, que ayer, día 16, fue el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, digamos, del cuidado de la capa de ozono. Permítaseme recordar al ingeniero Jacinto Burgos, donde en Canal 13, en Canal 2, en donde desempeñaba mi labor profesional, le hacía entrevistas a este ingeniero agrónomo hace más de 30 años, o 30 años y un poquito más, donde este hombre, imagínense, hace 30 años, un periodista en un programa de televisión intitulado Construyendo el Futuro, con 11 puntos de audiencia, entrevista a un ingeniero, a un científico, Jacinto Burgos, que nos habla en ese momento de la disminución de la capa de ozono y de las consecuencias de esta disminución. Producto en ese momento por los clorofluoros carbonados, disminuían la capa de ozono y ya hace 30 años, piense usted, Jacinto Burgos decía, recalentamiento de la Tierra, por ende, disminución de los polos, crecimiento del mar y todas las cosas que lamentablemente estamos viviendo ahora, que han contribuido al cambio climático. Por supuesto que después el dióxido de carbono, esta problemática tan grave a la que París, diciembre del año pasado, el mundo entero, incluido Estados Unidos, convinieron fijar fechas para ir disminuyendo esta problemática que genera esto que estamos lamentablemente viviendo por el estudio de los científicos, todos los humanos, los seres humanos en nuestra casa la Tierra. Salvo Estados Unidos, como ustedes bien saben, ha salido publicado en todos los diarios del mundo, lo que este señor Trump, vaya a saber si porque es un ignorante o porque otro motivo lo lleva a no tomar en cuenta, por lo menos eso es lo que ha manifestado, lo decidido en París, todo el planeta con este tema del cambio climático. Más allá del trabajo extraordinario del Papa Francisco, que está cumpliendo la labor de un estadista. Cuando escribe esa encíclica, Laudato Si, Signore, ahí está clarito que le está una encíclica distinta en toda la historia de la Iglesia, está marcando un camino a todos los hombres que debieran hacernos transitar el camino del progreso, hacernos vivir con paz, con justicia en este planeta, nuestra casa, la Tierra. Trump, como le dicen, parece que no lo he entendido muy bien. Bueno, vamos a recordar una entrevista de hace un tiempito con un doctor en ciencias físicas, investigador del CONICET, mi amigo Daniel de Florian, y entonces dijimos, vamos a recordar esto porque no ha perdido actualidad, atención, no ha perdido actualidad, y quiero recordar el tema del acelerador de hadrones, atención, con el CERN. ¿Qué es el CERN? Vamos a recordar el Centro Europeo de Física de Partículas. Hemos aprendido junto a de Florian, es importantísimo que volvamos a ver este material, pero la producción del programa, la directora, dispuso en su cargo, en este programa, ir a verlo a Florian ahora, a este doctor en ciencias físicas, ¿a dónde? Donde está desde hace un año trabajando, montando todo, una dirección en la materia, y espero que crezca y que avance. Y bueno, ¿para qué? Para que Florian pueda redondear el acontecer científico, físico, tan interesante sobre este tema.
es un hombre inteligente, estudioso, que recorre, que viaja, que es reconocido internacionalmente, y entonces, haciendo un paréntesis con los chicos, hoy nada más, porque la semana que viene, si Dios quiere, y Dios va a querer, ¿por qué no?, ya tendremos un chico de Corrientes, otro chico de Mendoza, 2 chicos de la provincia de Buenos Aires, haciendo una emisión de la Competencia Latinoamericana de Agua, Energía, Ambiente y Minería. Eso es la semana que viene. Hoy entonces vamos a disfrutar, vamos a refrescar nuestra memoria, vamos a aprender, nos vamos a informar y a formar con un científico de prestigio internacional, reitero, el doctor Daniel de Florian, doctor en ciencias físicas, un re estudioso. Primera parte, no cambie de canal, por favor. Vemos y escuchamos algo importante. ¿Qué significó, Daniel, haber ganado el Premio Mundial de la Academia de Ciencias? Siempre es una recompensa, es un lindo honor cuando los colegas en general te premian reconociendo el trabajo que hiciste. Es el resultado de un esfuerzo de muchos años y entonces siempre me da una gran satisfacción en este caso, sí, sin duda. ¿Para tu padre, para tu madre, qué fue? Fue una gran alegría. Siempre, yo creo que ellos lo disfrutan, la familia incluso lo disfruta más que uno mismo, ¿no? Porque siente esa cosa cercana de la felicidad del otro, ¿no? ¿Tu escuela primaria, dónde la hiciste? La escuela primaria la hice en Boulogne, donde vivía, en el Colegio Sagrado Corazón. Y después la escuela secundaria también allí en el barrio, en San Isidro, en el Colegio Don Bosco, una escuela técnica. Una escuela técnica. ¿Técnico químico tal vez? No, era técnico electricista. De hecho, si tuviera que decir cuál es mi profesión real, diría que soy electricista, porque es lo que más me gusta hacer, probablemente. Tal vez algún profesor, Daniel, influyó en que vos fueras físico, y si estás viendo tal vez el programa en algún lugar, llegue a emocionarse, si es que ha influenciado en tu vida, hoy que sos un científico, aunque no te guste, de relevancia internacional. Sí, yo tuve muy buenos profesores en la escuela secundaria, muy buenos profesores de física. En particular recuerdo uno en segundo año llamado Saquino. Creo que ya está jubilado. Alguna vez pasé por el colegio y lo busqué, pero no lo encontré. Nos estaba contando sobre la electricidad y contando básicamente la idea de que cuando circula una corriente eléctrica por un cable, lo que está circulando son los electrones del cable. No es que uno está inyectando electrones de otro lado, sino que en el cable hay electrones libres que se mueven. Y me puse a pensar qué otra cosa tenía electrones. Digo, ¿será que nosotros también tenemos electrones? Y ahí fui armando un poco mi conocimiento. Ese tipo de descubrimiento fue lo que me llevó a la idea de que tenía que profundizarlo más y que tenía que dedicarme a eso. Creo que es lo primero que recuerdo de influencia respecto de mi vocación por la física. ¿Eras un traga, Daniel, en tu juventud? Era un traga, un auténtico traga, sí. Me arrepiento de algunas cosas, porque no es... en la adolescencia ser un traga no es el momento que uno va a disfrutar más en el colegio, ¿no? No es la figura más querida, probablemente. Pero sí, estudiaba mucho, era extremadamente competitivo con las notas, demasiado. Me exigí siempre mucho a mí mismo. ¿Tu relación con tus padres cómo era? Mi relación con mis padres era muy buena. Me pongo un poco mal, mi papá falleció hace unos pocos meses y de hecho fue uno de los que más se alegró cuando recibí el premio. De hecho, cuando estaba en el hospital, poquitos días antes de fallecer, recuerdo que fue a verlo una psicóloga para ver cómo estaba él respecto de su enfermedad, y de lo que más habló fue de mí, del orgullo que le daba que yo fuera su hijo y que estaba ahí afuera esperándolo. Realmente siempre eso me emocionó mucho. ¿Se llamaba papá? Enrique. Enrique. Fuera de cámaras también hablas de tus abuelos, el que te llevó a la cancha de San Lorenzo. Viví los primeros 4 años de mi vida con mis abuelos, un momento fabuloso, porque malcriado por abuelos, en Caballito. Mi abuelo fanático de San Lorenzo, así que de chiquito ya me empezó a llevar a la cancha y a partir de ahí hasta que falleció en el año 83 íbamos a la cancha prácticamente todos los domingos. ¿La facultad entonces, Daniel? La facultad comencé el CBC en el año 86, en el 87 fui a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y ahí estuve 5 años hasta que terminé la licenciatura en Física. Y después, como el tema que en el que quería trabajar y quería doctorarme no existía en Buenos Aires, me fui a la Universidad de La Plata donde hice mi doctorado. Stephen Hawking, ¿qué es para vos? Es una figura controversial. En general, la mayoría de los científicos no lo considera, no lo respeta por ahí tanto como el resto de la gente, porque es una figura pública muy popular. Sus contribuciones a la física en la década del 70 fueron relevantes,
pero hoy día no es un científico activo, obviamente, ¿no? Con todos los problemas que tiene, pero es una figura fundamental en la divulgación, y eso probablemente sea incluso más relevante que su trabajo en la investigación científica. Ha hecho declaraciones, mejor dicho, ha escrito algo preocupante para la humanidad viniendo de un científico de su talla en relación a que podría destruirse el universo. Vos haces una sonrisa, pero esta opinión, yo tengo que preguntarte tu opinión, porque vos sos hoy coordinador del bosón de Higgs, uno de los coordinadores, y él considera que a elevados niveles de energía el bosón podría destruir el universo. Sí, ¿Tu impresión? Bueno, Stephen Hawking es provocador en general, lo fue siempre, le gusta hacer apuestas además y divertirse un poco con esos temas. Nunca hubo ningún riesgo estamos hablando del funcionamiento del LHC, del colisionador de hadrones que se encuentra en el CERN en Ginebra. Nunca hubo ningún riesgo real de que pudiese ocurrir nada, porque lo que se hace ahí son colisiones de partículas de energías muy altas, pero en la naturaleza existen colisiones de partículas de energías muchísimo más altas en el universo y nunca ha ocurrido nada extraordinario respecto de ellas. Así que había razones muy claras para pensar que eso no iba a ocurrir, pero a Hawking le gusta provocar y a veces eso genera un poco de interés en el público, no está mal. No está mal. ¿Molesta a un científico joven como vos, tan importante, tan estudioso, este tipo de preguntas? No, para nada. De hecho, creo que son disparadores para poder hablar de temas de ciencia. Y creo que llevarle la ciencia a la sociedad al nivel de que la gente lo pueda entender es algo fundamental. O sea, fundamental porque nos pagan por el trabajo que hacemos, para empezar, porque es necesario incorporar mayores vocaciones de científicos, y para eso hay que lograr que la ciencia tenga una cierta atracción. Digamos, la ciencia muchas veces, como se da en los colegios secundarios, no genera vocaciones, sino que más bien espanta a los alumnos. Entonces, divulgar la ciencia al nivel de que la gente lo pueda comprender es muy importante, aún con frases provocadoras. ¿Por qué te han dado el premio mundial en la Academia de Ciencias? Es básicamente por mi trabajo, como decías, en el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que se descubrió hace 3 años, que se ha estado buscando durante casi 50. Se suponía que tenía que existir, pero no se conocían bien sus propiedades. Y mi trabajo en los últimos días ha sido básicamente hacer los cálculos más precisos, que son los que se utilizan para comparar con los resultados del acelerador. Entonces, mi contribución es teórica, digamos, pero ha sido básicamente premiado por ese trabajo. Es decir, podemos decir de manera elemental que tu labor científica, teórica, provee de los cálculos para que esto realmente funcione. De hecho, durante los últimos 10 años, con un colega italiano, nosotros hacemos los cálculos que en principio se usaron para hacer predicciones sobre lo que se podía esperar en el acelerador, que siempre es necesario. Y una vez que se descubrió la partícula, son los cálculos que se utilizaron para hacer la comparación y de ahí extraer las propiedades de este bosón. Cuando uno lee que hay 30.000 colisionadores, dice 30.000, claro, no puede dejar, y a favor de este choque de partículas, de entender y hacer conocer que estamos con la medicina nuclear, por ejemplo. La radiología está en todo, la terapia, llegar en el cáncer a un tumor, gracias justamente a esto. ¿Qué significa para vos? Vos sabés que el uso de aceleradores tiene más de 100 años. De hecho, Rutherford descubrió a principios del siglo pasado la estructura del átomo, bombardeando con partículas que él conocía a unas pequeñas láminas de oro y viendo cómo esas partículas se dispersaban. Así fue como entendimos cuál es el modelo del átomo que conocemos hoy. Entonces, desde entonces hemos estado usando aceleradores para todo tipo de ciencia, en particular para entender la estructura más elemental de la materia, que es lo que se hace hoy en el CERN. El CERN es simplemente el experimento de Rutherford llevado a energías mucho más altas, pero también para estudiar las propiedades de los materiales, para la medicina nuclear, para un montón de aspectos de la vida cotidiana incluso. En estos días se está hablando de un experimento. ¿Es posible recrear el Big Bang? No, cuando se pensó la idea de hacer este acelerador tan grande en el CERN, es un acelerador muy caro, cuesta más de $10.000 millones. Había que presentarlo a la sociedad de una manera tal que se comprendiera cuál era el uso que iba a tener, cuál era la relevancia que tiene gastar tanto dinero.
Entre otras cosas, lo que se dijo, y que es cierto, es que lo que se hace ahí en esas colisiones, al tener energías tan altas, protones que colisionan en energías muy altas, es recrear cómo era el universo unos breves instantes luego del Big Bang. Y eso es completamente cierto. Ahora, entre el Big Bang y esos breves instantes, en el universo pasaron muchas cosas. Es imposible llegar al Big Bang, porque para llegar al Big Bang lo que uno debería hacer es juntar toda la materia del universo en un punto, que es básicamente lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Entonces, ese nivel de energías no se puede reproducir. Lo que estamos haciendo es acercarnos un poco más, en términos de tiempo, a cómo era el universo muy poquito tiempo después de que el Big Bang se produciera. ¿La materia oscura qué es? La materia oscura es uno de los acertijos más relevantes de la física moderna. Hoy día sabemos que existe materia en el universo. Sabemos que existe porque vemos galaxias que se comportan de una manera tal como si hubiese materia alrededor de ella o en el centro, alrededor de donde orbitan, pero es una materia que no se puede observar. O sea, no es materia común y corriente que la podemos ver porque emite luz, radiación o algo por el estilo. Entonces sabemos que hay aproximadamente un 20% de la materia del universo que se denomina esta materia oscura. En principio es materia que no emite radiación tal como la conocemos, pero no tenemos la menor idea de su origen. No tenemos la menor idea de cuáles son las partículas que lo forman. Tiene que haber alguna partícula desconocida hasta el momento que forme esa materia oscura. Y una de las razones de este acelerador es justamente tratar de descubrir alguna partícula nueva que sea capaz de explicar cuál es el origen de esta materia oscura. El área de investigación, el tuyo, tu equipo de gente, ¿cuántas son las personas que conforman tu equipo? En nuestro grupo de trabajo hay 4 investigadores fijos y un montón de alumnos que están haciendo su doctorado en este momento, en Buenos Aires sobre todo. ¿En dónde? En la Universidad de Buenos Aires. Nos estamos yendo en los próximos meses a la Universidad de San Martín, donde vamos a trabajar en un nuevo centro que se acaba de fundar y en el que esperamos poder atraer un montón de científicos. La idea del centro es justamente que haya un grupo de staff trabajando allí, pero que podamos traer científicos del extranjero para hacer estadías, para organizar conferencias, que es algo fundamental porque Argentina es un país que está muy lejos en general de los centros mundiales donde se hace investigación de primer nivel, y el contacto con los científicos extranjeros juega un papel muy, muy relevante. Tenemos que hacer una pausa, pero son 3.000, creo, en el mundo, que conforman esta cadena de eslabones en esta tarea tan importante, ¿no es así? Hay algunos miles más. En realidad lo que ocurre es que hay 2 experimentos grandes en el CERN. Cada uno de ellos tiene alrededor de 3.000 participantes. Cada uno de estos experimentos son experimentos más gigantescos que uno se puede imaginar, las colaboraciones más grandes que se puede imaginar, extremadamente complicados desde el punto de vista social incluso, de cómo 3.000 personas pueden trabajar en conjunto para llevar adelante un análisis tan detallado. Pero yo me imagino que en el mundo debe haber un poco más de 10.000 científicos, probablemente más, que trabajan en el tema. Para la gente común, 9.600 superimanes, que son 100.000 veces más potentes que la gravitación de la Tierra. ¿Qué representa eso? Representa un desafío tecnológico fundamental. Siempre cuando se habla del CERN, cuando se habla de investigación básica, siempre aparece la pregunta de ¿para qué sirve esto? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Vamos a poder ganar dinero, por ejemplo, con esto? ¿Va a producir algo útil? Cuando uno hace ciencia básica, en general no se hace esas preguntas, porque no está buscando responder eso, sino que está buscando responder preguntas básicas sobre la ciencia. Sin embargo, uno sabe que el hecho de realizar estos experimentos trae aparejado desarrollos que en general dan como resultados, en muchos casos inesperados, tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, el que hablas de los imanes. Esos imanes eran imposibles de construir. No existía la tecnología para hacerlos cuando se pensó en hacer el acelerador. Hubo que hacer desarrollos nuevos para poder construir imanes que tuviesen campos magnéticos tan altos. Hoy día esos imanes se pueden usar para otras cosas. Levitar trenes, por ejemplo. ¿Sí? El CERN ha desarrollado... Cuando el CERN comienza a hacer experimentos con muchos investigadores, se encuentra que no podía tener miles de investigadores sentados en una oficina todo el tiempo para hablar entre ellos. Tenían que encontrar una forma de comunicarse. Y la forma de comunicarse que inventaron fue la web. La web fue inventada en el año 91 en el CERN, justamente para poder pasar información entre diversas instituciones de Europa que estaban trabajando en colaboración en el CERN. Así que la ciencia básica en general tiene esos resultados inesperados. Hay mucho en la historia, hay muchos casos en la historia que uno puede mirar, en el cual no se buscaba nada en particular y se hicieron descubrimientos que hacen que hoy sea la vida como es.
El municipio de Carmen de Patagones está ubicado en el extremo austral de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un emplazamiento en el cual se magnifica lo cultural y lo histórico. Está entre dos ríos, el río Negro y el río Colorado hacia el norte, el río Negro hacia el sur. Es el distrito más extenso de la provincia de Buenos Aires, 1.350.000 hectáreas. Sus calles serpenteantes, sus veredas escalonadas y sus casonas de adobe conforman una pintura única de un lugar cuyo punto culminante son las torres de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. El último censo, que fue en el 2010, teníamos alrededor de 30.000 habitantes y hoy tenemos que estar contando con todas las localidades alrededor de 34.000. El municipio está desarrollando una gran cantidad de obras que incluyen redes cloacales y pluviales, viviendas, pavimento, iluminación, puestas en valor y remodelaciones. Así describe los trabajos realizados el intendente de Carmen de Patagones, José Luis Sara. Son obras de alto impacto donde se requería trabajar en el tema de salud, ampliación del hospital más importante que tenemos en la cabecera del distrito, que es el Hospital Pedro Kay. Ahí hay una ampliación y refacciones del área de administración. También estamos readecuando el área de diagnóstico por imágenes y también la parte de ampliación de las guardias. Después tenemos también obras en educación, ¿no? Hemos descentralizado, por ejemplo, el tema de la escuela secundaria número 8 que estaba funcionando en la escuela primaria en el centro, lo hemos llevado a los barrios. Es un edificio nuevo que estamos ejecutando, lo mismo que el centro educativo complementario que estaba también funcionando en la escuela 8 y lo hemos llevado también a los lugares que en este caso es el barrio Villarrita. También estamos comenzando un gimnasio importante para la escuela más grande que tenemos en la cabecera, que es la Escuela Malvinas. Con respecto a seguridad, hemos también llevado adelante varias obras. Estamos haciendo un edificio propio para albergar distintas dependencias de seguridad. Otro de los temas que para nosotros ha sido vital y de mucha importancia, el tema de viviendas. Pudimos poner en marcha, gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincial, 66 viviendas que estaban paralizadas. Eso ya está en funcionamiento. Estamos esperando el anticipo de 111 viviendas nuevas para la cabecera del distrito. Desde que asumí pusimos en marcha el Consejo de Hábitat a través de un programa que es un lote, una vivienda. Venimos trabajando con la provincia, el convenio que hemos hecho con un privado, permitiendo que 800 lotes tenga el municipio para poder dar respuestas a la gran necesidad habitacional. Y también a través de Hábitat de Nación intervenir 3 barrios que requieren la intervención, que son el barrio Villalín, 150 y el Progreso, que creemos que sobre fin de año vamos a estar poniendo en marcha esas obras que son tan necesarias para los barrios de nuestro partido. También acá en este momento se escucha ruido porque estamos trabajando con la semi-peatonalización que se está realizando enfrente al municipio. Nos va a permitir embellecer toda la parte del centro. Después otra obra de alto impacto y un requerimiento que venía pidiendo la comunidad era la puesta en valor del cementerio municipal. Después también tenemos unas costaneras sobre el río Hermosa. Teníamos dificultades durante el verano, que es cuando más se utiliza el río, graves inconvenientes sobre la costanera por el espacio, porque no había sendas para que la gente pueda caminar, y así pusimos en marcha la reformulación de la costanera, que significó tapar unos desagües pluviales, ampliar la calle y también tener veredas acordes para la gran cantidad de vecinos que utilizan ese sector.
y después estamos con un plan de reducción de los costos, en este caso de luminarias LED, lo cual no solamente vamos a reducir el costo energético, sino embellecer las distintas avenidas. En eso estamos, ya estamos inaugurando en pocos días la iluminación de la calle Irigoyen, que es una arteria principal de la ciudad, como también la avenida de la Constitución. También tenemos la avenida Colón, como también la avenida Perón y algunas arterias más. También hemos invertido en pavimento, varias cuadras se están pavimentando en la cabecera como en el interior. Se van a abrir la licitación de 2 colectores principales cloacales, son 2 obras importantes para la cabecera del distrito, es una obra de más de 20 millones de pesos. Estamos haciendo la planta elevadora y de impulsión de líquidos cloacales de 2 barrios importantes de Patagones, que son el Progreso y 150. En Villalonga estamos realizando también edificios educativos, hace unos días inauguramos el Jardín 909, estamos atrás de un jardín maternal, pavimentación de calles, iluminación, desagües pluviales. Junto a ellas, además, está llevando adelante la provisión y colocación de un transformador en la Escuela de Arte número 1 y la primera etapa de la terminación del Polideportivo Municipal. Nos falta mucho, en 20 meses hemos hecho muchas obras, pero dentro de la proyección también en estos 2 años más que nos queda de gestión vamos a poder dar muchas más respuestas a la necesidad de la gente. Carmen de Patagones es un municipio en constante crecimiento. Las siguientes empresas protagonizan las obras que se están llevando a cabo en el municipio de Carmen de Patagones. Imagine, Lumigas, Ingeniería Marte, Silpa, Construcciones Normalizadas Viedma, Constructora Río Negrina, Arquingam, JS Construcciones.